Listo, bienvenidos a este Zoom Democrático de Perú Nación. Estamos con el doctor Francisco de Canseco y también con el internacional Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está, doctor Mackey? Rodríguez Mackey, bienvenido a este nuestro Zoom Democrático. Muchas gracias por la invitación, Rafael, y encantado de estar además con nuestro amigo Francisco. Pancho, ¿cómo estás? Bienvenido. También encantado de estar con Miguel Ángel y esperando pues escuchar algunos de sus importantes comentarios. Sí, vamos a analizar primero desde el punto de vista internacional el tema del COVID, del coronavirus. Se ha registrado, este domingo superó más del 500.000 de muertos y 10 millones de contagios. Y las infecciones se centran en América, en Estados Unidos y Brasil. ¿Qué ha pasado, doctor, con este tema, tanto en Estados Unidos como en la región y países como Perú también, desde el punto de vista internacional, donde se empezó la pandemia, la cuarentena antes, el estado de emergencia, pero las cifras reflejan lo contrario, no ha habido ese control que se debía? Buenas noches, doctor, cuéntenos. Sí, a ver, yo quisiera un poco centrar la tónica en el sentido de que la pandemia ha golpeado a todos. Por eso se llama pandemia, porque tiene ese carácter transversal y afectó a prácticamente todos los países del planeta. Y esta afectación cogió a los estados en una circunstancia de absoluta falta de previsión. Ningún estado, contados con los dedos de la mano, realmente han tenido políticas como para decir, vamos a ser previsores. ¿Y esto por qué? Porque no están acostumbrados a las políticas de estado de previsión, y mucho menos en sanidad, en salubridad. Comprenderás que antes de la pandemia, el tema de la sanidad, el tema de la salubridad, por el mundo entero ha sido ninguneado. Los otros temas eran importantes, los temas de bombas nucleares, desarrollo tecnológico, pero no el tema de la salud. Entonces, esto es lo primero. Y lo segundo, las cifras que tú muestras, lo único que están confirmando es la incapacidad humana para solventar una estructura de emergencia. Todas las políticas de gestión que acaban de suceder en los últimos 4 meses, todas colapsan. No hay un solo estado. Los de América Latina, el modelo era al comienzo Chile, mira cómo está Chile el día de hoy. Ya en pocas horas debe pasar a Perú. Y si acaso los muertos que no tenía al comienzo ahora es más de 5.000. Estados Unidos es la mayor tragedia porque es el país, digamos, es la potencia del planeta. Los cuadros en los hospitales de Nueva York se parecen a los de Santa Anita, los de Atevitarte en el Perú. Sí. O sea, lo que te quiero decir es que hay evidentemente una ausencia de una política de crisis en prácticamente todos los estados. Y además, y con esto puedo acabar esta primera parte, el tema de rebrote no lo están contemplando. Los rebrotes van a comenzar y muy fuertes. Va a haber una nueva ola, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, y entonces allí vamos a tener que mirar este gran debate entre las políticas de confinamiento, aislamiento, inmovilización y las otras que son las de apertura, reactivación económica, porque también la gente está colapsada, necesita ingresos. Y entonces hay un gran dilema que yo creo que tendríamos que buscar un nivel de intermedio de asociación. Ok, doctor de Canseco, su opinión de lo que dijo el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Bueno, muy interesante todo lo que ha dicho Miguel Ángel, pero hay algo que yo quisiera comentar, tal vez saliendo un poco y entrando al tema nacional. De las cifras que hemos estado viendo el día de hoy, hay alrededor de 1.600.000 pruebas que ha hecho el gobierno. Claro, no sé exactamente cuántas son rápidas y cuántas son moleculares, pero el resultado que tiene hasta ahora sobre el total de pruebas arroja un 80% de personas que no han sido contagiadas. O sea, el universo de contagiados es del 20%, lo cual a mí me parece muy interesante porque cuando hablamos ya de contagiados estamos hablando del 20% del total. Y sobre ese 20% es que tenemos en este momento alrededor de un 3% de mortandad.
Pero más interesante que eso es que se ha señalado, lo ha dicho el gobierno, que el 80% de los infectados son asintomáticos. O sea, eso quiere decir que hay 80% que no están infectados y que del 20% restante hay 16% asintomáticos. Estamos hablando del 96%. O sea, hay un 16%, ese 16% que es el 80% de los que se ha detectado que tienen el virus, no les pasa nada, o les pasa muy poco. Y finalmente coincidiría la cifra. Hay 3% de, infortunadamente, compatriotas fallecidos en las cifras oficiales, y lo que nos queda con el análisis estadístico que estoy tratando de desarrollar, sería 4% de fallecidos. O sea, más o menos las cifras cuadrarían en esa dirección. Claro, el problema es que si todo el país es infectado, estaríamos llegando a cerca de 1.300.000 personas muertas. Y entonces ahí viene el otro tema. Se señala internacionalmente, Miguel Ángel, y Rafael, que se llega a lo que se llama el herd immunity, o sea, la inmunidad colectiva, a partir de una infectación del 60%. Entonces, si esto es así, querría decir que el número de fallecidos disminuiría finalmente, en la cifra final, estaríamos llegando no a ese 1.300.000, sino a aproximadamente el 40% de esa cantidad, que vendría a ser, no sé, 500.000 personas, que sigue siendo una barbaridad. Un poco es lo que yo quería desarrollar con las cifras que estamos viendo, porque lo que yo veo también es que nos presentan las cifras, y esa es una de las cosas que no sé por qué se supone que el gobierno tiene expertos y gente que los asesora, no saben analizarlos, no presentan los análisis correspondientes, que no es tampoco difícil hacerlos si uno se siente un momento y reflexiona qué significan estas cifras en un escenario como el que hoy día tenemos en el Perú. Lo que sería interesante, no lo he hecho todavía, pero sería bueno hacerlo, es contrastar todo esto a nivel internacional y ver cuáles son los resultados que nos arroja. Pero el nuestro es un país joven, y es una de las diferencias que tenemos con Italia, por ejemplo, y es un país en donde, de lo que yo he podido constatar ya, no a nivel de cifras oficiales, sino, por ejemplo, de amigos que tienen empresas o industrias, es que la cifra de asintomáticos está realmente en eso, 70-80%. Entonces, esto es una cosa en medio de la tragedia que es muy buena, porque quiere decir que se contagian, pero no les pasa nada. O les da un resfriado, o algo que, o sea, son asintomáticos. Y nos abre, de todas maneras, un escenario de esperanza dentro de la situación trágica, repito, que estamos viviendo. Doctor Miguel Ángel Mackey, muchos países, como dijo el doctor Discanseco, no solamente Perú, no sinceran las cifras. Ha sido el caso, por ejemplo, en Chile, que han tenido que mandar a su casa, en otras palabras, a la ministra de Salud, porque daba unas cifras distintas a lo que decía la OMS. Brasil tomó una excepción tampoco, despidió a su ministro de Salud, puso a otra persona, ahora hay un problema con el ministro de Educación. México tampoco la excepción. López Obrador quiere viajar a Estados Unidos, no se quiere hacer la prueba, quiere apoyar a Donald Trump en la elección, dándole su respaldo, pero es un vendepatria, que es la palabra que emplean los mexicanos. ¿Qué está pasando realmente con las cifras en América Latina? ¿No son las reales? ¿Cómo usted lo está apreciando? Bueno, mentir con las cifras, engañarlas, ocultarlas, siempre va a ser malo, porque distorsiona la realidad. El principio social nacional es de que todos tenemos buena fe en las cosas que nos muestran. Pero eso evidentemente se cae en la medida en que, como has señalado en el caso de Chile, incluso hacíamos análisis y lo alabábamos el plan chileno, y cuando todo no había resultado sino una ficción. Entonces, no hay que ocultar las cifras. Yo creo que más bien eso retrotrae y hace más explosivo el proceso de gestión gubernamental.
porque no se tiene un mapa de la realidad. Y el asunto de que se oculten está asociado al criterio político. Y van trabajando sobre las cifras que quieren mostrar para ir a un resultado político, y eso también es malo. Porque el tema de la pandemia no se tiene que mirar en función de cálculo político. Y ahí está el caso más típico de Donald Trump, un presidente que el país más impactado por la pandemia tiene un nivel de desesperación porque tiene elecciones en el mes de noviembre. Y entonces cualquier cosa que haga o diga para, digamos, neutralizar todo este impacto de la pandemia, pues no refleja la verdadera realidad que vive Estados Unidos de América. En el caso peruano, exactamente lo mismo. Yo habré escuchado, dime si me equivoco, Pancho o Rafael, pero que se habrían hecho cálculos que habrían el triple, el doble o triple de muertos, 24, 25 mil muertos realmente, y no lo que se está diciendo. O sea, ¿qué estamos viviendo en estos momentos? Que la realidad es una y la pseudo realidad es otra. Yo quería tocar el tema de, tocabas Italia, Pancho, y coincido. En el caso italiano, la curva se detuvo porque gran parte de la población afectada era longeva. Entonces, claro, evidentemente en ese nivel estacionario era mucho más fácil controlar el proceso. En países como el nuestro, que la población es joven, los crecimientos simétricos se van a volver geométricos si acaso ya no son geométricos. Y entonces, claro, evidentemente la población joven tiene salvamento de que como joven que es, está en la ancha base de los que o son asintomáticos o rápidamente se liberan de llegar a la muerte. Pero el tema no pasa por allí, pasa que siendo ellos asintomáticos y teniendo el virus, lo que van a hacer es multiplicar a aquellos que sí tengan enfermedades preexistentes o que tengan una cercanía con la longevidad, etcétera, y haga indetenible una meseta que no existe. O sea, no hay geopolítica para el virus hasta el día de hoy. Y ahí está lo más grave que nos está tocando vivir. Mañana acaba la cuarentena, etcétera, y mucha gente está creyendo que la vida vuelve a ser como antes. Tremenda mentira, porque nos vamos a encontrar con una fase mucho más explosiva si los vasos comunicantes de lo que significa realmente el impacto de la pandemia no se transmiten como debe ser al eje social dinámico que más se mueve y que lo vemos por los distritos, por los conos, por los lugares donde hay mayor movilidad social. Ok, doctor Canseco, ¿algún comentario? Sí, en torno a lo que ha dicho Miguel Ángel, yo quisiera abrir un poco el diálogo en torno a respecto del tema de la globalización. ¿Cómo ha afectado la globalización? Y me interesa mucho la opinión de Miguel Ángel. ¿Cómo ha afectado la globalización la pandemia? Porque lo que hemos encontrado es que en este escenario de globalización que nos vendieron los países desarrollados y en los cuales a nosotros se nos ha dado pues un rol determinado como productores de materias primas, nos encontramos con que viene la pandemia y se acabó la globalización. Yo recuerdo, lo primero que me llamó mucho la atención fue cuando un avión que transportaba desde China a España mascarillas y otros insumos para la pandemia, tuvo que hacer una escala en el aeropuerto de Ankara, en Turquía, y el gobierno turco decomisó todo el contenido, que no era de su propiedad, cosa que luego se ha seguido repitiendo con aviones y transportes que iban a Estados Unidos decomisados por el gobierno de Trump, o lo que estaba pasando en los aeropuertos chinos, en donde en el aeropuerto les compraban el avión, estaba ya vendido a otro país. Entonces, eso se llama globalización. ¿Cuál es el futuro cuando tenemos, por ejemplo,
que Peter Navarro, el principal asesor de Trump en materia de comercio exterior, señala, y de comercio interno en Estados Unidos, señala que Estados Unidos debe llegar a un autoabastecimiento de sus insumos médicos. O cuando en Francia el presidente Macron decomisó todas las mascarillas, o Alemania se negó a exportar mascarillas en un momento determinado. Esto refleja que nosotros en nuestra política exterior tenemos que empezar, me parece, a mirar las cosas de otra manera. Como tenemos también que mirarla internamente, cuando yo tercamente reclamo que se aplique el régimen económico de la Constitución, que habla de una economía social de mercado, cuando los neoliberales, en un mal entendimiento de lo que es la libertad de mercado, que yo creo que debe existir, han estado poniendo el grito en el cielo, porque por fin se restableció en el Código Penal el delito de acaparamiento que había sido eliminado, y se han dado reglas de juego en la especulación que ahora sí pueden sancionar cosas como que una mascarilla que costaba, cosa que a mí me consta, porque en mi planta yo las compraba a 13 centavos y iba a pagar 15 soles. Eso no es libre de mercado, eso es especulación, eso es acaparamiento, y estamos viendo lo que ha pasado con las clínicas y lo que también ha ocurrido con los colegios. Doctor Mackey, sobre el tema de la globalización y el coronavirus. Sí, mira, no, es innegable que la globalización ha sido impactada. O sea, todo se ha paralizado por el virus. La globalización liberaba fronteras, movilización y de vuelta proceso económico extraordinario, todo eso paralizado por la pandemia. Entonces, la globalización sí ha sido impactada. Yo no creo que la globalización, como algunos han estado también diciendo, haya desaparecido, haya muerto. Impactada sí, pero digamos, el proceso mismo de que se acaba de generar una era virtual, mira la comunicación nuestra. Sí, pues. Y así como la nuestra, yo acabo de tener en la mañana otro Zoom, pero en el otro lado del mundo, como seguramente lo tenemos todos. La globalización va a seguir su decurso, porque el desarrollo de las tecnologías no es retroactivo, es hacia adelante. Claro, vamos a tener un desarrollo de la cibernética, del Internet, que era una excepción, ahora se ha convertido en una regla. Y seguramente los procesos del comercio van a comenzar a trabajarse, como ya se está haciendo, más por las vías informáticas. Tendrá que haber un nivel de adecuación. Cuando venga la vacuna, entonces vamos a tener que adecuar nuestro nuevo modus vivendi con la vacuna, liberados de la incertidumbre de si nos caía o no el contagio y por tanto al borde de la muerte, con un nuevo modelo y estado de vida, donde la globalización que llegó deberá pues coadyuvar, sumergir a la sociedad internacional en nuevos espacios de interconexión, de comunicación. Es inexorable. Hay impacto, sí, pero seguramente hay que sacarle el mejor provecho a lo que haya hacia adelante con una globalización que nos va a mostrar otros frentes de relacionamiento. El ser humano es muy hábil para poder encontrar otros formatos de vinculación que seguramente se van a empezar a abrir espacios de aquí hacia adelante, como lo que decían algunos, me comentaban, oye, pero el capitalismo con todo esto se ha muerto. No, Se ha muerto, el capitalismo sí. tampoco se ha muerto, porque si tenemos que hablar de capitalistas, no solamente los estadounidenses son capitalistas, los chinos son muy capitalistas, Claro, los son rusos más son muy capitalistas. Capitalismo y globalización, entonces, también van a tener que entrelazar sus sinergias para seguir movilizando al mundo. El mundo es un mundo de movilización. Tendrá que haber una nueva movilización protocolizada, si quieres, pero eso es inexorable. Perfecto. Doctor Díaz Canseco y doctor Mackey, yo le quiero hacer una pregunta, porque acabo de leer, en la mañana conversando con una profesora en México sobre el autoritarismo en las naciones. Esta pandemia ha
hecho que muchos gobiernos, su comportamiento tenga un repunte alarmante en cuanto al autoritarismo, que están utilizando la crisis para silenciar a sus críticos, y esto está advertido en una carta firmada por más de 500 ex líderes a nivel mundial. ¿Qué tanto pueden aprovecharse ciertos gobiernos, tanto democráticos como dictaduras, de esta pandemia para usarla para sus propios fines? O coaccionar a sus críticos, libertad de expresión que ya no exista. Primero, doctor McKay, para continuar con todo descanse con este tema. Fíjate, cuando uno mira un proceso internacional tan dramático, lo primero que piensa es cómo vamos a hacer para resolverlo. Sí. Algunos pierden los papeles, míralo a Jair Bolsonaro o al propio Donald Trump. O sea, presidentes que creen que utilizando el discurso duro, la amenaza, ¿no? O el ninguneo a las políticas de previsión para el asunto de la pandemia, pues se vuelven más fuertes. Y entonces, presionados por las propias cifras, también quieren mostrar un discurso fuerte, porque si no son fuertes, entonces no van a tener piso para responder al eje social. Un poco, mira lo que acaba de pasar en el Perú. Sí. En el Perú las clínicas se han mostrado absolutamente inhumanas. Y frente a ello, el presidente utilizó un verbo o un artículo de la Constitución Política que nadie quería escuchar. No queríamos escucharlo porque nos había quedado ese récord de los años 70 que nadie quiere para el Perú, e inmediatamente nos produce alarma, nos llama la atención. Yo creo que los autoritarismos en la región, en cualquier país, por más impacto que produzca una pandemia, nunca son buenos. Sí. O sea, en eso tenemos que ser claros, porque se desvirtúa el proceso. Más bien hay que concentrar espacios para generar sinergias, convergencias, consensos. Tenemos que tener una capacidad mayor para consensuar. Perfecto. Una crisis se afronta con un libreto abierto, como hacían las polis griegas, donde todos intervenían para dar sus puntos de vista, que es mejor que los carpetazos draconianos de la Edad Media. Doctor Canseco, y justo sobre este tema del turismo, en la región se han suspendido muchas elecciones que iban este año, y va el próximo año por el tema de la pandemia. ¿Cómo ve usted el tema del autoritarismo y cómo se va a poder llevar las elecciones en la región, en muchos países? Mira, lo que ocurre es lo siguiente. En circunstancias como las que atraviesa el mundo, y hablemos ahora de América Latina, se tienen que tomar medidas excepcionales. Por ejemplo, yo considero que aun cuando es constitucional, es una medida autoritaria establecer el estado de emergencia que permite a la policía entrar a tu casa. Por ejemplo, como creo que lo hicieron en el caso de un futbolista o en algunos casos ya más o menos visibles, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué conduce la crisis al autoritarismo? Porque el gobierno tiene necesidad de tomar medidas extraordinarias para lidiar con situaciones extraordinarias. Es sin duda autoritario que nos establezca una cuarentena. Sí. Es autoritario lo que acaban de hacer en Chile, cuando recrudece la crisis y los contagios, como bien lo ha hablado Miguel Ángel, están ya rebasando a los del Perú. Han establecido que solamente pueden salir de su casa 2 veces por semana. Eso es autoritario. Eso infringe derechos universales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y señalados en nuestra Constitución y en las constituciones de todos los países democráticos. Entonces, hay una vena autoritaria que no necesariamente significa que el gobernante sino que está utilizando recursos. Tiene un acompañante que es la vocación de poder.
El político que llega al poder es porque tiene vocación. El problema es que tenga la vocación para servir al pueblo o la vocación para servirse del pueblo. A veces se mezclan ambas cosas. Pero cuando la vocación es para servirse del pueblo, entonces tenemos un autoritarismo ni coyuntural ni constitucional, sino que se pretende proyectar de otra manera en la sociedad para gobernar de manera antidemocrática. Ese es el cuento que tenemos de los Castro en Cuba, de Maduro en Venezuela, de lo que ha pasado con Nicaragua, que ha salido, salió de Somoza para caer en las garras de la extrema izquierda mal llamada sandinista, porque Sandino nunca fue comunista, etcétera, etcétera. Ese es el problema que tenemos siempre, o sea, el péndulo que nos lleva de repente de una democracia ineficiente a un Estado tiránico que viene con el cuento, como pretendió hacer Chávez, el socialismo del siglo XXI, que ha desembocado en la tragedia venezolana encarnada en el sátrapa de Maduro. Entonces, evidentemente, hay una vena autoritaria a veces. Yo creo que lo que junta al final al comunismo con el capitalismo descarnado es que ambos no son positivos para una sociedad en la medida en que estén a su turno representados por personas que llegan al poder para servirse del pueblo, en el caso del comunismo, o que utilizan las herramientas económicas para generar crisis periódicas como la del crack del 29 o la del 2008 en Wall Street. Ok, doctor Miguel Mackey, sus últimas palabras y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quiera comentar ya para cerrar este Zoom democrático que tenemos acá en nuestro partido Perú Nación? Sí, no, pues sí, yo coincido plenamente en los análisis que hace Pancho. Creo que además el autoritarismo ha estado muy arraigado a la historia de América Latina, ¿no? O sea, autoritarismo con caudillismo es un mal binomio que hemos tenido y que en circunstancias de excepción se enmascaran y eso no es nada bueno. Todo lo que sea impuesto en realidad distorsiona, degenera y provoca fases explosivas. Lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos para que el resultado de lo que está pasándole a la región por la pandemia no sea capitalizado por los anarquistas organizados en el Foro de Sao Paulo y que quieran justificar sus acciones diciendo que ellos, hablando del discurso que la derecha no ha podido, lo vamos a hacer nosotros para resolver el problema de la pandemia. ¿Qué tal mentira? Pero aun cuando no es un tema ideológico, el tema de la pandemia, fíjate cómo estos anarquistas del pasado quieren aprovecharse, como lo han estado haciendo hace poco en Chile, para querer sumirse a los abanderados de una lectura que no les corresponde y que además nunca enfrentan el tema directamente como corresponde, participando en la vida social y en la vida nacional. Entonces ahí está uno de los temas donde tenemos que trabajar y mirar bien estos pseudos demócratas que van a querer aparecer para señalar distorsiones, actos fallidos, desventajas, etcétera, y presentándose como los adalides que no son, y esos van a aparecer muy pronto cuando lleguen seguramente los momentos de las elecciones, que es el tiempo en el que suelen aparecer. Oye, muchas gracias por la invitación, Rafael. A usted, doctor. Y Pancho, encantado de estar contigo, con usted, de manera que vamos a generar otra conversación, doctor, no se preocupe, para estar con nosotros. Me siento muy contento y invito. Gracias. Ok, doctor Canseco, muchísimas gracias también a usted que está con nosotros. Doctor Canseco, muchas gracias también. Muchas gracias también, Rafael. El doctor Maquis se tuvo que ir porque ya tenía una entrevista en otro Zoom democrático de clase, me dijo. Perfecto. Ah, bueno. Ya, voy a cortar acá. Listo, doctor.